Muy buenas tardes. El día de hoy les venimos a exponer el proyecto Estrategias para disminuir los errores de medicación relacionado con la isoparencia de los medicamentos. Este proyecto está a cargo de las estudiantes Isabela Martínez Ramírez y quien les habla Gabriela López Arboleda. Como tutora tenemos a Juanita Recalde y como cotutor a Jonathan Herrera Zúñiga. Pero antes de empezar con la exposición, quisiera que observáramos la imagen de estos dos medicamentos. Entonces, a simple vista, digamos que podríamos llegar a confundirlos por la apariencia tan similar que presentan. Pues esto fue lo que le pasó a un médico en el hospital de Donostia, en España, el cual, en vez de aplicarle a una bebé de 2 meses el medicamento de la izquierda, el cual era una emulsión de lípidos, le aplicó el medicamento de la derecha, el cual es un anestésico llamado Propofol. Este se lo aplicó alrededor de 48 horas y pues por obvias razones la bebé falleció. Este pues es uno de probablemente muchísimos casos de errores de medicación que se presentan por la isoparencia. Por eso es que es tan importante y surge la necesidad de realizar este proyecto para que pues no se lleguen o no se sigan presentando estos errores como lo que le pasó a esta bebé de 2 meses. Justificación del problema. Entonces tenemos para la justificación del problema que la seguridad y la calidad de vida del paciente es uno de los objetivos principales del sector farmacéutico. Sin embargo, pues este objetivo puede llegar a verse comprometido por diferentes factores, entre los cuales pues tenemos los errores de medicación, pero más específicamente vamos a estar hablando de los errores de medicación asociados a la isoapariencia. Entonces, esto los podemos definir como aquellos eventos que pueden causar o conducir al uso inadecuado de la medicación o conducir un daño al paciente. Y pues esto va a ser debido a las similitudes que hay entre los nombres, el etiquetado y o pues al envasado de dos o más medicamentos. Cabe resaltar también pues que estos errores se pueden presentar en cualquier etapa de la cadena de medicación y pueden desencadenar pues efectos indeseables llegando a ser mortal. También tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud, solo en Estados Unidos los errores de medicación afectan a 1,3 millones de personas al año e implican el 1% del gasto sanitario mundial. También, a su vez, tenemos que en Colombia, según un grupo de investigación en farmacoepidemiología y farmacovigilancia de la Universidad Tecnológica de Pereira, Audifarma, reportaron que para el año 2015 un total de 9.062 casos de errores de medicación los cuales pues se encontraban distribuidos en 45 servicios farmacéuticos hospitalarios de todo el país. Entonces, con este estudio se encontró que Bogotá era pues la ciudad con mayor número de reportes, el cual fue el 39%, seguido de Antioquia con el 19%, el Valle del Cauca con el 16%, Cundinamarca con el 6%, Cauca con el 5% y el resto del país con un 15%. Cabe resaltar que 48 de los casos de este estudio se presentaron debido a confusiones en el sistema de empacado, envasado y o pues el diseño de los medicamentos. Entonces vamos a tener como planteamiento del problema cuáles podrían ser las posibles estrategias de acción por parte de los químicos farmacéuticos para la disminución de errores de medicación relacionados con la isoparencia de los medicamentos. Y también pues vamos a tener como oportunidad la disminución en la prevalencia e incidencia de los errores por la isoparencia de los medicamentos y de esta forma lo que se quiere lograr es optimizar la seguridad del paciente y aportar a la reducción de costos sanitarios del país. Marco de referencia. En cuanto al marco teórico, para empezar, se deben dejar claros dos conceptos importantes en el desarrollo del proyecto. El primero es el de errores de medicación, que se definen según el National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention como cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente consumidor. Y el segundo concepto es el de errores por isoapariencia, los cuales son errores causados por similitud en cualquier característica del aspecto de los medicamentos, desde el tamaño, diseño, color y o imprenta de las formas farmacéuticas y los empaques. En la diapositiva que tenemos en pantalla podemos encontrar
algunos ejemplos de pares de medicamentos que presentan este tipo de similitudes. Aquí podemos evidenciar que alrededor del mundo se presenta un número considerable de casos asociados a los errores de medicación. Por ejemplo, en Reino Unido se presentaron 237 millones de errores de medicación. En Argentina se encontraron 927 similitudes fonéticas, ortográficas y visuales entre medicamentos. En Estados Unidos, el 25% de los errores de medicación ocurren por confusión en los nombres y el 33% de los mismos ocurren por confusión en el envase y o etiquetado. Del estado del arte, al revisar investigaciones previas referentes a la isoapariencia de los medicamentos y posibles estrategias para prevenir errores asociados, se encontró una primera postura que plantea la estrategia con el lema "si son iguales, que parezcan iguales", la cual consiste en que si dos medicamentos presentan el mismo principio activo, sus envases deben permitir identificar con facilidad esa equivalencia, manteniendo una similitud en su apariencia. Por otro lado, se encontraron estudios que evalúan dos posibles estrategias. Una de ellas, la utilización de Tolman Letter, es decir, utilizar mayúsculas en partes del nombre del fármaco, y la otra consistente en implementar códigos de colores, ambas manteniendo la postura de facilitar la diferenciación entre los medicamentos. Después de la búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, tenemos como conclusión de este apartado que en Colombia por el momento no hay suficientes estudios con datos estadísticos que demuestren la incidencia de errores de medicación relacionados con la isoapariencia. Objetivos. Como objetivo general de este proyecto tenemos establecer estrategias para disminuir errores de medicación asociados a la isoapariencia de los medicamentos en la Fundación Valle del Lili, para lo cual, como objetivos específicos, tenemos primero identificar las estrategias existentes para la disminución de errores de medicación por isoapariencia según las características de los medicamentos. Segundo, reconocer las limitaciones que tienen las estrategias actuales de la Fundación Valle del Lili para disminuir los errores de isoapariencia, para finalmente construir un plan de acción destinado a la disminución de los errores de medicación asociados a la isoapariencia en la Fundación Valle del Lili. Metodología. Entonces, para lograr cumplir con los objetivos propuestos anteriormente, se ha desarrollado la siguiente metodología, la cual va a constar de diferentes fases. Entonces, en la primera fase se va a realizar una búsqueda de artículos relacionados con los errores de medicación asociados a la isoapariencia y las estrategias utilizadas para la disminución de este tipo de errores. Entonces, esta búsqueda se va a realizar en diferentes bases de datos, tales como el Elsevier, NCBI, ScienceDirect, PubMed y Envase. Y para ello se va a utilizar las siguientes palabras claves, las cuales van a ser isoapariencia, fármacos isoaparentes, errores de medicación, estrategias farmacéuticas, atención hospitalaria y atención primaria. Esto para la primera fase. Para la segunda fase, lo que se va a hacer es realizar un cuadro de síntesis de cada uno de los artículos encontrados anteriormente, donde se evidencia la información más relevante para el proyecto. Entonces, esta información va a estar organizada por fecha de publicación, tipos de establecimientos estudiados, fármacos isoaparentes y las estrategias establecidas para la disminución de los errores de medicación asociados a la isoapariencia. Posteriormente, en la fase 3, se van a realizar diferentes visitas a la Fundación Valle del Lili, en las cuales lo que se pretende es revisar las estrategias que la institución pues, aplica actualmente para la disminución pues, de los errores de medicación asociados con la isoapariencia, y asimismo se van a identificar las limitaciones de estas estrategias. Y también tenemos que en la fase 4, con la información obtenida anteriormente en la fase 3, se va a llevar a cabo la construcción de un cuadro de síntesis, el cual lo que va a contener son las estrategias de la Fundación Valle del Lili junto con las limitaciones identificadas.
En la fase 5, lo que se va a realizar es una comparación del cuadro de síntesis realizado a partir de las bases de datos y el cuadro de síntesis desarrollado con la información obtenida en las visitas de la Fundación Valle del Lili. Entonces, con esta comparación, lo que se quiere hacer es identificar cuáles estrategias son las más óptimas para así que éstas sean implementadas en la guía. Y finalmente, en la fase 6, lo que se quiere realizar es presentar la guía de intervenciones farmacéuticas de acuerdo con las estrategias más óptimas encontradas y esta que pueda servir como apoyo al personal médico y farmacéutico de la Fundación Valle del Lili. En este cronograma se puede ver que se dará inicio al desarrollo del proyecto el 21 de junio del 2021, siguiendo con las 6 fases expuestas en la metodología. La primera fase se estima terminarla el 28 de julio, dando paso a la segunda fase que irá desde esta misma fecha hasta el 19 de agosto. Seguidamente, la fase 3 y 4 se estima realizarlas en un periodo de 28 días. Y por último, las actividades de las fases 5 y 6 culminarán el 11 de noviembre del 2021, dando por terminado el proyecto para esta misma fecha. Resultados esperados. Con el proyecto, después de un análisis bibliográfico en donde se encuentren artículos que relacionen la incidencia de los errores de medicación con la apariencia de los medicamentos, al igual que las estrategias implementadas a nivel mundial para su disminución, además, después de revisar las estrategias que la institución Fundación Valle del Lili aplica actualmente y relacionando todos los resultados obtenidos anteriormente, para establecer o detallar un plan estratégico desde las diferentes etapas de la cadena de uso de los medicamentos que permita disminuir la incidencia o prevalencia de los errores de medicación causados por la desapariencia de los medicamentos, se espera beneficiar directamente a los pacientes que puedan estar en riesgo de presentar eventos adversos o consecuencias mortales a causa de este tipo de errores de medicación. De igual forma, favorecer a la institución prestadora de salud Fundación Valle del Lili, todo su personal de salud y de manera indirecta a las empresas farmacéuticas, al Ministerio de Salud y Protección Social, ya que el plan de acción pretende también reducir los costos sanitarios y problemas legales que estos errores implican. Muchas gracias.